Esta es la segunda lección sobre Emmanuel, Dios con nosotros. En la otra lección citamos varios textos que hablan de Cristo como Dios. Cristo, aún estando aquí en la tierra, Cristo era Dios. Y esto era muy evidente porque Él demostraba los atributos de Dios. Omnipotente, omnisciente, aún podía saber los pensamientos de la gente que solamente Dios puede hacer. Cristo, estando aquí en la tierra, era adorado y perdonaba pecados. Seguramente Él era y es Dios. Y luego enfatizamos que no solamente es muy compasivo, también damos unos ejemplos del Cristo muy dinámico. Concluyendo la otra lección, había hablado de falsos Cristos. Cristos que son predicados por los que profesan ser cristianos, pero no es el Cristo de la Biblia. Por ejemplo, mencioné los 5 puntos del calvinismo que obviamente contradicen todos los textos acerca de Cristo. Dicen ellos, según esa teología, que Cristo murió en la cruz solamente por los elegidos. Todo eso es una religión fabricada por los hombres. Ahora, continuamos con este tema, los falsos Cristos. Ahora los testigos de la atalaya, del Watchtower, ellos predican otro Cristo que no es bíblico. Ellos han creado su propio Cristo. La llamada traducción, yo digo en lugar de versión, es perversión, que se llama traducción del Nuevo Mundo, cambia, tuerce los textos que afirman que Cristo es Dios. Cada uno, Juan 1:1, Romanos 9, todos los textos que afirman que Cristo es Dios, lo cambian. Se atreven a torcer las Escrituras, así para negar a Cristo, para negar la deidad de Cristo. Colosenses 1:16, en esa traducción del Nuevo Mundo, dice: en Él fueron creadas todas las otras cosas. El griego no dice otras cosas. Cristo es el creador de todas las cosas. Pero ellos agregan la palabra otras para enseñar que Cristo mismo fue creado. Pura blasfemia. Se atreven a blasfemar contra Cristo. Juan 14:28 es un texto favorito de ellos, que el Padre mayor es que yo. Pero ¿en qué sentido mayor? Filipenses 2, del 6 al 8, lo explica muy bien. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tuvo que llegar a ser hombre para morir. Dios no puede morir, los ángeles no pueden morir. Cristo llegó a ser hombre para poder morir en la cruz. Él murió por los testigos y lo blasfeman. ¡Qué gratitud! Los testigos desprecian la humillación de Cristo que era necesaria para salvarnos. Imagínense. Desde luego, pues, todo esto no les interesa a ellos, porque para ellos su Cristo falso es un Cristo creado. Los oficiales de la atalaya no revelan la identidad del comité de traductores de su llamada versión de la Biblia. Pero el señor Raymond Franz, ex miembro del cuerpo gobernante de esa secta, él afirma que su tío Fred Franz era el traductor y que él había estudiado el griego apenas 2 años en la Universidad de Cincinnati, Ohio. Esto se puede ver en su libro Crisis de Conciencia. Otros, los Solo Jesús de la United Pentecostal Church, han creado otro Cristo que no es bíblico. Enseñan que no hay 3 personas que son Dios. Enseñan que el Jesús de ellos, el Jesús que ellos han creado, era el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de ellos. El Jesús de ellos es la una sola persona que es deidad y que se manifiesta a sí mismo en varias funciones identificadas como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Qué insensatez. ¿Cómo es que los hombres se atreven a torcer las escrituras? Ellos citan Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Pero este mismo versículo habla de 2 personas. Si yo digo que mi esposa y yo somos uno, ¿quién va a creer que estoy diciendo que somos una sola persona? También en Juan 17, verso 20, Jesús, orando al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo debe estar unida, que debemos ser uno, así en todo lo que hacemos por el Señor. Entonces la Biblia enseña claramente que la palabra Dios es palabra plural. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y esto está en el primer capítulo de la Biblia. No es posible entender mal este texto, es simplemente cuestión de rechazarlo. Rechazarlo es exactamente lo que se hace. Dijo el Señor, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Dice Dios, nosotros. Génesis 11:5-8, descendió Jehová y dijo Jehová, descendamos y confundamos. Ahí es su lengua y así los esparció Jehová. Entonces, el Dios de la Biblia, palabra
plural. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas. Tres personas con intelecto, voluntad, emociones. Saben, conocen, hablan, enseñan, obran. Hay muchos textos que confirman esto. Ahora, entonces los solo Jesús, ellos insisten en que en todo el Antiguo Testamento se dice que había un solo Dios. Por ejemplo, Isaías 44:6, fuera de mí no hay Dios. Deuteronomio 6:4 y también versículo 14, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Es obvio, es muy sencillo, es obvio que estos textos están escritos para combatir la idolatría. Ahora hay muchos textos que distinguen. Voy a leerlos porque esto es muy importante. Hay personas que tal vez dirán, pues, pero no entiendo eso. O tienen dudas o están bajo la influencia de los solo Jesús y otros. Pero Mateo 3, 16, 17, Jesús siendo bautizado, el Espíritu descendió como paloma y la voz del cielo del Padre, este es mi Hijo amado. Jesús siendo bautizado y luego descendió el Espíritu como paloma y luego la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Tres personas. Mateo 13, 32, de aquel día nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Varios textos dicen que el Padre envió a Cristo, quien descendió o vino del cielo. Por ejemplo, Juan 3, 16, 31, 34, Juan 6, 33 y 41, Juan 8, 42, Juan 16, 27, Juan 17, 8 y 25. Se repite este hecho de que el Padre envió al Hijo. Dos personas distintas. Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, y la palabra unigénito simplemente significa único. Significa único. No hay otro. Es el punto. Es la palabra unigénito. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es invisible, pero Cristo era visible. Cristo no es el Padre, pero Él revela al Padre, porque son uno. Juan 8, 54, el Padre es el que me glorifica. Dos personas distintas. Juan 14, 16, Cristo rogando al Padre con respecto al Espíritu Santo, el Consolador. Tres personas. Primera a los Corintios 8, 6, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Dos personas. Efesios 4, del 4 al 6, si no distinguimos entre Padre, Hijo, el Espíritu Santo, entonces no debemos distinguir entre cuerpo, esperanza, fe y el bautismo. Porque en cada uno de estos dice Pablo uno. Solamente uno. Uno. Pero desde luego, está hablando aquí de que un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Ahora Lucas 23, 46, en la cruz, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cuando Cristo estaba hablando, cuando estaba orando al Padre, ¿estaba hablando solo? No, claro que no. Claro que no. Cristo estaba hablando, estaba orando al Padre. Hebreos 5, 4 y 5. Da el golpe mortal a la enseñanza de lo solo Jesús. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aarón no se escogió a sí mismo para ser sumo sacerdote, lo hizo Dios. Pero si no está involucrada otra persona, entonces se escogió a sí mismo. Esto es muy obvio. Dos personas estuvieron involucradas porque nadie toma para sí esta honra. Muy bien, entonces estos muchos textos nos enseñan, hermanos, nos enseñan claramente que hay tres personas. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y la Biblia habla abierta y claramente en muchísimos textos de esas tres personas. Ahora me da tristeza, pero Dios no hace acepción de personas. Y si somos culpables de lo mismo en cualquier sentido, en cuanto a confusión sobre la deidad, si hay algunos hermanos que están confusos, pues hay que admitirlo. Y lamentablemente algunos hermanos, y yo sé personalmente de esto, hace algunos años, ya últimamente no he tenido discusión sobre esto, pero unos hermanos en el área de Dallas y Fort Worth estaban enseñando que al venir Cristo a la tierra, se despojó, cuando Filipenses 2 habla de que se despojó, ellos dicen que se despojó de sus atributos divinos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Estaban, y ojalá que se hayan arrepentido, pero estaban rotundamente equivocados. Dicen que se despojó de sus atributos divinos, que nunca los usó, sino que hizo todo lo que hizo aquí en la tierra durante toda su vida, todo su ministerio. Todo lo que él hizo, lo hizo como un mero hombre, un hombre ordinario. Y que él tenía poder simplemente como el Espíritu Santo tenía poder. Ellos usan mal Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dice que se despojó de sus atributos, sino se despojó de sí mismo, se humilló. ¿Y cómo? ¿Cómo? Llegando a ser hombre. Ahí está el tema. Emmanuel, Dios y hombre, Dios con nosotros. Este texto explica la humillación de Cristo. Y lo usan mal, lo tuercen. Siendo Dios, Cristo, siendo Dios, vino a la tierra, se humilló a sí mismo, llegando a ser hombre.
Y no solamente hombre, sino siervo de hombre. Y aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahí va la humillación de Cristo. A ese nivel. Pablo describe esta gran humillación con las palabras: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero este texto no dice que Cristo se despojó de sus atributos, y no dice que Él nunca usó sus atributos divinos. Como ya hemos citado muchos textos indicando que Cristo era omnipotente porque era Dios, era omnisciente porque era Dios, que Él era adorado porque era Dios, Él perdonó pecados porque era Dios. Y luego enseñar que Cristo no usó atributos divinos, por favor. En primer lugar, al humillarse, al venir a la tierra, siendo Dios, Él no pudo cambiar. Dios no cambia. Es imposible. Es imposible que Dios sea, que haya cambio en cuanto a su deidad. Es imposible. ¿De dónde vino esta enseñanza falsa? Bueno, fue inventada esta enseñanza nueva en medio del conflicto sobre el neocalvinismo que estaba entrando en la iglesia. Sí, en la iglesia de Cristo, algunos estaban enseñando que el hombre pudo hacer, a pesar de todo lo que había pasado, que el hombre, él pudo vencer, el hombre mismo. Y para probarlo, enseñaban que Cristo era un mero hombre. Bueno, desde luego el hombre sí puede vencer. Desde luego el hombre puede ser victorioso. Pero no es necesario negar la deidad de Cristo para enseñar eso. Claro que no. Ahora queremos que Cristo esté a nuestro lado. Decimos Emmanuel, Dios con nosotros, es Cristo. Cristo es Dios, Emmanuel es Dios con nosotros. Ok, ¿queremos que Cristo esté a nuestro lado? Bueno, todos creemos que Cristo estará a nuestro lado en los momentos difíciles, en los tiempos de prueba. Claro que sí. Para que Cristo nos acompañe, tenemos que andar con Él. Y es por eso que en este estudio estoy enfatizando la necesidad de consumir Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Aprender y absorber, digerir todo esto acerca de la vida, la conducta, el habla, todo en cuanto a Cristo. Porque Él es nuestro Salvador y nuestro modelo, nuestro ejemplo. Hay que andar con Él. Y desde luego Él estará con nosotros. Pero si uno espera que Cristo esté
si esperamos que Cristo esté con nosotros, tenemos que andar con Él. Y eso significa andar de acuerdo a sus enseñanzas, andar en sus pisadas. Decir con Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego, desde luego, Él estará con nosotros. Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Primero de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando lo necesitamos más? La respuesta es muy obvia. Todos los días, cada día, cada hora, cada momento. Emmanuel, Dios con nosotros. Muchas gracias por su atención a este tema y que el Señor les bendiga.